Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Muy buenas noches, el Señor los continúe bendiciendo en este día con su bendición que la que enriquece y no haya tristeza con ella. Que el Señor, mi Dios, el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, esté con todos ustedes y que todo lo que hagan prospere. Yo se lo pido a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Nuevamente un privilegio, un gozo. Saben, es un gran honor y una gran responsabilidad a la vez compartir las enseñanzas de mi Señor Jesús. Así que, perdón. Así que le pido a mi Dios de Israel que me ayude a predicar su palabra con verdad, a fin de que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Le pido a mi Dios de Israel que sea Él utilizándome a pesar de mis defectos, de mis imperfecciones, de mi fragilidad, para que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Le pido a Dios que se glorifique en esta noche por medio de su palabra, que su Espíritu Santo le glorifique dándome de lo suyo y haciéndomelo saber, y que este siervo inútil suyo que soy yo, le glorifique. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús, de mi Señor y Salvador Rey y Dios, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Bueno, vamos a continuar con las predicaciones expositivas del Evangelio de Mateo. Esta vez vamos a estar en Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 21, ¿ok? Recordando que ayer vimos la sensacional porción de la palabra sobre la transfiguración. Vimos como mi Señor Jesús cambió de apariencia, ¿verdad? Eso es lo que se llama transfigurarse, cambiar de apariencia, cambiar de imagen, por así llamarlo, adoptar otra forma. Y vimos que la Escritura nos dice que Jesús, el rostro de nuestro Señor Jesús brillaba como el sol. La gloria de mi Señor Jesús le hacía ver su rostro como el sol, y sus vestiduras también cambiaron, ya que eran vestiduras blancas como la luz, lino fino resplandeciente, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vimos este tremendo pasaje donde 3 de sus apóstoles, es decir, Juan, Pedro y Jacobo, tuvieron el privilegio y el gozo de ver a mi Señor Jesús transfigurado, de ver un vistazo, un destello de la gloria de mi Señor Jesús. Gloria que gloria que el apóstol Juan menciona en su evangelio cuando dice: y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad, Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. Y el Padre, en este pasaje que vemos también en Mateo 17, como el Padre le dice: este es mi Hijo amado, a Él oí, a Él seguí, hacer lo que Él dice, ¿ok? Entonces aprendimos allí que Jesús es superior a Moisés, porque trae un nuevo pacto, porque Él es un mejor mediador que Moisés, y es superior a cualquier profeta, ¿ok? Porque Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces Dios nos dejó ver cómo su Hijo, el que Él envió, es superior a Moisés y superior a los profetas. Por eso que, a pesar de que la visión fue que Pedro, Jacobo y Juan vieron a mi Señor Jesús transfigurarse y lo vieron hablar con Moisés y Elías, solamente mi Señor Jesús permaneció. Y nuestro Dios, el Dios Padre, nuestro Dios y Padre, el Padre y Dios de mi Señor Jesús, dio testimonio a esos 3 apóstoles: oí
y seguí a Jesús. A Él oí, prestar atención a las palabras de mi Hijo, porque las palabras de mi Hijo son mis palabras, y mis palabras son para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Eso es un poco yo interpretando lo que mi Señor Jesús, lo que mi Dios Padre quiso decir. A Él oí, ¿por qué? Porque las palabras que salen de la boca de Jesús son para vida eterna. Porque lo que Él dice es lo mismo que yo digo. Y mis palabras son vida y vida eterna. Así que obedece a mi Hijo amado. Si no obedecía a Moisés, bueno. A Moisés no obedecía a Elías, bueno. Pero obedece a mi Hijo amado. Porque Él es el Salvador, ¿ok? Entonces, bueno, vemos como Jesús es superior a Moisés y a Elías, ¿ok? Si quieren ver todo el video, por aquí por mi Facebook, por mi perfil de Facebook, Giovanni Riches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, lo pueden encontrar, ¿ok? Entonces vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pues Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Pero este género no sale sino como oración y ayuno, ¿ok? Gloria al Señor nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Bueno, vamos como siempre, con la ayuda del Señor nuestro Dios, a exponer la palabra, que el Señor me ayude a hacerlo de manera fiel y veraz, para que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Okay. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: ok, recordemos que mi Señor Jesús se había apartado con esos 3 apóstoles al monte, y allí tuvieron la experiencia gloriosa y hermosa de la transfiguración, de ver esa visión a mi Señor Jesús glorificado con la gloria que el Padre le había dado y con la gloria que le pertenecía a él, porque él dice: devuélveme mi gloria, la cual tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. Ok, entonces recordemos que Jesús estaba aparte con esos 3 discípulos cuando en el monte donde se transfiguró. Ok, Jesús volvió con sus otros discípulos, ¿verdad? Y ya había un gentío allí que lo estaban esperando.
Porque recordemos, ya la fama de mi Señor Jesús ya era notoria. Ya donde estaba mi Señor Jesús, allí estaba una multitud. Por los milagros, por los prodigios, por las señales que él había llevado a cabo hasta ahora, que confirmaban que él era el Hijo de Dios, confirmaban que él era el Rey de Israel, confirmaba que él era el Mesías que había venido. Todo eso era confirmado a través de esas señales. Lo que pasa es que muchos no se dieron cuenta. Los fariseos, hijos del diablo por lo menos, los escribas, los saduceos no se dieron cuenta de que todo apuntaba y todas las cosas que hacía mi Señor Jesús para la gloria del Padre apuntaban a su deidad, a su divinidad, apuntaban a su misión, apuntaban a que Él era el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegaron del monte donde Jesús tuvo la transfiguración, o se transfiguró, ya había una multitud esperando a Jesús, ¿ok? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, un hombre, enfoquémonos, en cómo le llega a este hombre. Este hombre llega humillado, postrado. Este hombre llega con un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia, ¿ok? Acá, en cambio, al hombre altivo, Dios lo mantiene lejos, ¿ok? Dios no quiere nada con gente altiva. Por eso que mi Señor Jesús dice que el que se enaltece será humillado. ¿Humillado por quién? Por Dios. Claro que sí. Dios humilla a los altivos y exalta a los humildes, como en el caso de mi Señor Jesús, que Él fue humilde y Dios lo enalteció, y como el caso, por ejemplo, negativo, que es el caso del diablo o Lucifer, cuando él se quiso enaltecer más de la cuenta, más de lo que le correspondía, y Dios lo humilló y le sacó fuego en medio de él y lo vetó del paraíso de Dios, del Edén de Dios. Ahí tenemos los dos casos. En el caso positivo, cuando una persona es humilde y se humilla como mi Señor Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, sobre todo nombre, ante cual todos los días se adorará y confesará que mi Señor Jesús es el Señor Jesús, para la gloria de Dios Padre. Y tenemos el caso de Cristo puesto a la diestra de Dios en la majestad celestial. Y tenemos el caso del diablo, que cayó como un rayo, como dice mi Señor Jesús. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Amén. Entonces, bueno, tenemos a este hombre que llega de la manera correcta, postrado, humillado, pidiéndole y le pide a mi Señor Jesús algo. Llega a mi Señor Jesús y le hace esta petición, pero la hace con un corazón contrito y humillado, el cual Dios jamás va a rechazar, ¿ok? Y versículo 15 diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el agua y muchas veces en el fuego y muchas veces en el agua, ¿ok? Y el hombre humilde, con corazón contrito, le dice al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Fíjense bien, primeramente llega mi Señor Jesús con una actitud correcta, humillado, humilde, una actitud con un corazón contrito y humillado, gloria a Dios. Y segundo, le dice a mi Señor Jesús, Señor, lo reconoce el señorío de Cristo, reconoce que está hablando con alguien que tiene autoridad, con alguien que tiene dominio, con alguien que no es un hombre común y corriente. Recordemos, como yo le he dicho en otras prédicas, pero siempre
es bueno repetir las cosas porque bueno, allí también está el aprendizaje, ¿verdad? La palabra Señor en hebreo es Adonai, y recordemos que los hebreos utilizaban solamente ese vocabulario para referirse a Dios de ellos. Entonces él le dice Señor, Adonai, Señor, ten misericordia de mí. Reconoce a mi Señor Jesús como su Señor, alabado sea Dios, y de paso busca en él la misericordia. O sea, está buscando misericordia en la fuente de la misericordia. Imagínense si no la va a encontrar. Mi Señor Jesús dice que Dios, dice la palabra que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Dios es la fuente inagotable de misericordia. Cristo, que es la imagen visible de Dios invisible, que es el Hijo amado de Dios, Él imita perfectamente a nuestro Padre Celestial en todos sus atributos. Entonces quiere decir que si el Padre que envió a mi Señor Jesús es misericordioso, de fuente, origen de la misericordia, mi Señor Jesús también es fuente y origen de misericordia. Dice que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, gloria a Dios porque ese hombre fue a quien tenía que ir, al Señor, al que tenía la autoridad, el poder, el señorío para hacer cualquier cosa según su voluntad y según la voluntad del Padre que lo envió. Y también, gloria a Dios, porque ese hombre fue a la fuente inagotable de la misericordia, hermano. A Cristo. Cristo, Dios, el Dios de Israel, es la fuente de todo bien. Y no hay bien para nosotros fuera de él. Entonces, el hombre iba por buen camino, reconoció a Cristo como su Señor, gloria a Dios, y buscó en él lo que solamente en él va a hallar sin medida, la misericordia. Bienaventurado el misericordioso porque alcanzará misericordia. Y mi Señor Jesús, a lo largo de los evangelios, podemos ver la misericordia de nuestro Dios para con el pueblo. Perdón. Para con el pueblo hebreo, hermano. Entonces, este hombre, gloria a Dios por él, fue a la fuente de la misericordia, fue a Cristo y ese tipo de fe y ese tipo de humillación como la que tenía este hombre que estaba rogando por su hijo, no iba a ser despreciada por Dios. Entonces, gloria a Dios por hombres como este varón que reconocen a Cristo como su Señor y que van a Él sabiendo que Él es misericordioso. Gloria a Dios como por Bartimeo que dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, buscando la misericordia en aquel que es amplio para otorgarla en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que le dice: mi hijo es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. El hijo de este hombre era loco, por así decirlo, era lunático, no estaba en sus 5 sentidos y a veces él se tiraba al fuego y otras veces se tiraba al agua. Estaba loco, no estaba cuerdo, ¿verdad? Pero vamos a ver la razón de la locura del hijo de este hombre y vamos a ver también la razón por la cual este varón se acerca a Cristo, porque pasa algo allí que vamos a ver que lleva al varón a pedirle esto a mi Señor. Vamos a ver, dice versículo
versículo 16, yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fíjense bien, él se lo llevó primeramente a los discípulos de Cristo, a sus apóstoles. Recordemos que ya Cristo les ha dado allí la autoridad para echar fuera demonios, para sanar cualquier tipo de enfermedades, ¿verdad? Cristo ya les había dado en este contexto, ya ellos han recibido la autoridad de parte de Cristo para echar fuera demonios y sanar cualquier tipo de enfermedad o de mal que la persona pueda tener. ¿Para qué? Para no solamente decir de la boca para afuera que el reino de los cielos ha hecho cercano, sino demostrarlo por medio de las sanidades y los prodigios. Recordemos que la iglesia estaba poniendo sus fundamentos, los apóstoles son los que pusieron los fundamentos y por eso el ministerio de los apóstoles fue acompañado con señales y prodigios, hermano. Entonces los apóstoles podían sanar a cualquier persona que ellos le impusieran la mano, podían echar fuera los demonios. Los apóstoles podían imitar lo que habían visto de su maestro. Podía imitar lo que mi Señor Jesús había estado haciendo en Israel, ¿ok? Que era sanando enfermos, echando fuera demonios y anunciando la buena nueva de salvación. Gloria a Dios. Entonces, pero fíjense que en esta ocasión, por algo que ya vamos a estar viendo, los apóstoles fracasaron en sanar a este enfermo. Los apóstoles fracasaron rotundamente en sanar al hijo de este hombre, que era lunático, que al hijo de este hombre que padecía locura. Los apóstoles no pudieron sanar a ese hombre. Vamos a ver por qué. Porque si Cristo le dio esa autoridad a sus apóstoles de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de hacer todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué que los apóstoles en esta ocasión no pueden sanar al hijo de este hombre? Vamos a ver qué pasó allí, porque si Cristo me ha dado, o si Cristo le dio todo a los apóstoles para que ellos hicieran su voluntad, para que ellos predicaran el evangelio en toda criatura y manifestaran el reino de Dios en la tierra por medio de las señales, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos no pueden? ¿Qué les impide a ellos? Si ya Cristo le había dado la autoridad, ¿qué le estaba impidiendo? ¿O qué estaba entorpeciendo que ellos pudieran sanar al hijo de este hombre? ¿Ok? Vamos a ver qué era lo que les impedía a ellos sanar al hijo de ese hombre. Respondiendo a Jesús dijo: oh generación increíble y perversa. Fíjense bien: oh generación incrédula y perversa. Ahí mi Señor Jesús nos está dando la clave para que sepamos por qué fue que los apóstoles, aun cuando Cristo ya lo había capacitado, le había dado la autoridad para echar fuera demonios y sanar cualquier tipo de enfermedades, aquí mi Señor Jesús nos está dando la clave para que sepamos por qué es que sus apóstoles fracasaron en sanar al hijo de este hombre. Porque fíjense cómo lo llaman: oh generación incrédula y perversa. Es decir, a los apóstoles le faltó fe. La fe de los apóstoles no fue lo suficientemente fuerte, no tuvieron la fe
para sanar a este hombre. Porque mi Señor Jesús le dice, oh generación incrédula. ¿Qué significa la palabra incrédula, hermano? Que no creen, simplemente. ¿Qué significa incredulidad? En no creer. Y él lo llama, oh generación incrédula. Y le está diciendo eso a sus 12 apóstoles. La incredulidad impidió que el hijo de este hombre recibiera la sanidad, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces vemos como en el caso de los... cuando mi Señor Jesús fue para Nazaret, estuvo en Nazaret, vemos que dice la Escritura que Él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Simplemente hizo algunos pocos por la incredulidad de ellos. Y mi Señor Jesús dijo que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces vemos que la incredulidad es algo que obstruye, es algo que evita, es algo que impide que muchas veces los hombres, que muchas veces nosotros recibamos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto va para mí también, a veces y para los hijos de Dios, a veces los hijos de Dios caemos en esto, en ser incrédulos, ¿ok? Y bueno, el Señor, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque aunque no lo parezca, los hijos de Dios también tenemos que ser constantemente fortalecidos en la fe. En una fe que persevera, en una fe que no duda, en una fe que no desmaya, porque esa fe es la que alcanza la bendición, hermanos, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Él, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, no podemos estar en Cristo y no tener fe. Tenemos que confiar en Él, que esperar en Él y que saber que Él es fiel. Amén. Que saber que lo que Él se ha propuesto hacer en nuestra vida, Él lo va a hacer para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén. Entonces, el problema aquí fue que los apóstoles tuvieron poca fe. ¿Ok? No es que no creían, porque eran sus apóstoles. Obviamente creían, pero no tuvieron la suficiente fe para operar o para lograr el milagro que el hijo de este hombre que estaba loco, para lograr el milagro que él necesitaba. No tuvieron la suficiente fe. Ahora vamos a ver qué le causaba la locura a este joven, al hijo de este hombre, ¿ok? Y fíjense cómo continúa diciendo mi Señor Jesús en el versículo 17. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, fíjense bien. Mi Señor Jesús le dice a los apóstoles como que a pesar de que yo he estado tanto tiempo con ustedes, a pesar de que ustedes han visto todo lo que yo he hecho, no le ha bastado, todavía tienen dudas, todavía son incrédulos. ¿Hasta cuándo yo he de estar con ustedes? Y lo llama generación incrédula y perversa. Entonces, ese fue el sentir de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús eso fue lo que le quiso decir. Tanto tiempo he estado yo con ustedes, han visto las señales y milagros que yo he hecho y todavía están faltos de fe. ¿Hasta cuándo yo voy a tener que estar con ustedes? Tráemelo acá. Mandó a traer al joven, ¿verdad? Que parecía locura. Al hijo de este hombre, ¿ok? Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho,
y este quedó sano desde aquella hora. Leemos otra vez. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Fíjense bien. Reprendió Jesús al demonio, y reprendiendo Jesús al demonio quiere decir que lo que estaba haciendo que este hombre, que el hijo de ese hombre estuviera loco y se arrojara al fuego a veces y al agua en ocasiones, era un demonio, era un espíritu inmundo y se puede ver claramente por la conducta, porque ¿qué hacen los demonios? ¿O cuál es el fin de los demonios en la persona? En la persona que habitan, destruirla, hermano. Los demonios buscan destruir a la persona a la que habitan. Y vemos esto en este pasaje, como el demonio que él tenía dentro le hacía que se arrojara al fuego. Claro, queriendo que él perdiera la vida. O le hacía que se arrojara al agua, queriendo obviamente que se ahogara y así perdiera la vida. Pero Dios es misericordioso y era su voluntad que ese hombre no perdiera la vida a causa de la voluntad del demonio, sino más bien era la voluntad de Dios que fuera salvo y sano de esa condición. Entonces, gloria a Dios, porque hasta el demonio coopera con los planes de Dios. Ok, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, bueno, dice la escritura que Jesús reprendió al demonio. Fíjense bien que Jesús, aquí no dice la escritura, y Jesús ató al demonio. Y Jesús estaba hablando con el demonio. Hola demonio, ¿cómo estáis? ¿Cómo te llamáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? No, aquí la escritura es clara. Y Jesús reprendió al demonio. Los hijos de Dios no atamos ni desatamos, mucho menos a los demonios. Los hijos de Dios, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, reprendemos al demonio en el nombre de Jesús, y el demonio tiene que salir de paticas en la calle. Y el demonio tiene que salir del cuerpo de esa persona, porque nosotros estamos invocando sobre esa persona el nombre del hombre más fuerte. ¿Se acuerdan? Que Jesús le dice que es necesario que su nombre fuerte está en una casa, es necesario que venga uno más fuerte y lo saque. ¿Se acuerdan de eso que vimos hace ya algunos videos? Y yo les comenté que la escritura nos está diciendo allí que Jesús es ese hombre más fuerte que saquea los bienes del hombre fuerte. Es decir, Jesús saquea los bienes del diablo. Nosotros antes éramos del diablo, pero como Jesús nos tomó para sí, ahora le pertenecemos a Dios, porque Jesús es el hombre más fuerte. Por esta razón, Jesús simplemente reprendió al demonio y el demonio no tuvo otra opción que salir disparado de ese cuerpo. Por esta razón, cuando un hijo de Dios, en el nombre del Señor Jesús, reprende un demonio, este se tiene que ir, porque lo estamos haciendo en el nombre del hombre más fuerte, de Cristo Jesús. Y los demonios tiemblan al escuchar el nombre de Cristo. Y los demonios tiemblan al oír a Cristo. Entonces, por esta razón, hermanos y amigos, es que nosotros podemos reprender al hombre fuerte, porque en nosotros está el hombre más fuerte, que es Cristo Jesús. Y esto es lo que vemos en este pasaje, como mi Señor Jesús, solo con reprenderlo, te vas, fuera, sal fuera. El demonio salió despavorido, pues.
reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Fíjense, una sola palabra de Jesús bastará para sanar. Solo hace falta que Jesús dé la orden. Sal fuera. Sal de ese muchacho. Deja ese cuerpo. Y el demonio, quiera o no quiera, tiene que salir, hermano. Porque, como yo les he dicho antes, y no voy a cansar de decirlo, la palabra de Dios tiene poder, hermano. Cuando Dios dice algo, esa palabra que Dios dice hace lo que Dios quiere. No se puede evitar. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios siempre cumple con el propósito que Dios quiere que ésta haga. La palabra de Dios nunca falla. En todos los pasajes que habíamos visto que Jesús ha echado fuera demonios, nunca vimos a un demonio que lograra quedarse en el cuerpo de la persona. Siempre que Jesús los echaba fuera, ellos podían patalear, podían gritar, revolcaban a la persona, podían hacer lo que ellos quisieran, pero ellos tenían que salir. No había otra opción para ellos porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Entonces vemos como Jesús sanó a ese hombre. Desde ese momento ese hombre recordó la cordura. Ese hombre no se siguió tirando al fuego para quemarse ni al agua para ahogarse. Desde esta hora el hombre quedó completamente sano de la azote del demonio, que a lo mejor ya tenía mucho tiempo en ese estado, ese joven, ¿verdad? Gloria a Dios. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Allí está la pregunta. ¿Por qué los discípulos no pudieron? Si Jesús ya le había dado la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Amén. ¿Por qué no pudieron? ¿Qué les impidió a los discípulos imitar a su maestro en esta ocasión y echar fuera al demonio? ¿Qué les impidió? Vamos a ver. Versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de allí, y se pasará, y nada os será posible. Por la poca fe. Ellos no pudieron reprender al demonio echándolo fuera por su poca fe. Ellos no tuvieron la fe suficiente para echar fuera ese demonio. Por eso mi Señor Jesús le dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a tener que soportar? Me han visto a mí una y otra vez hacer milagros y señales y todavía no creen. No tienen la suficiente fe. Hombres de poca fe, dice el Señor. Entonces, aquí Él les aclara que no pudieron hacer el milagro por falta de fe. Porque si ellos tuvieran fe como un granito de mostaza, todo lo que le pidieran al Padre, fíjense bien, de mostaza, dieres a este monte, pasa desde aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mira, hermano, si nosotros aplicáramos la fe necesaria, si nosotros tuviéramos la fe necesaria, hermano, ningún problema nos quedará grande. ¿Por qué? Porque mi Señor usa aquí lo que se conoce en teología como un hebraísmo para explicarle a sus discípulos, un hebraísmo que era como un lenguaje que los hebreos entendían. Era como decir un dicho hebreo. Cuando ellos decían, tú le dirías a esta montaña, quítate y échate al mar, eso significa, hermano, lo que mi Señor le está queriendo decir,
es que cualquier problema que ellos tengan, sea cual sea el tamaño del problema, si nosotros tuviéramos fe, solamente como un granito de mostaza, ese problema se resolvería rápido, ese problema sería sencillo, ese problema sería fácil, aunque el problema se ve gigante, como una montaña. Eso es lo que le quiere dar a entender mi Señor. Aunque el problema fuera del tamaño de una montaña, si ustedes tuvieran fe, solamente les pido fe como un granito de mostaza, ese problema se resolvería fácil. Ese problema no sería pequeñito. Ese problema no sería ningún obstáculo para ustedes si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿ok? Pero mi Señor utiliza este tipo de lenguaje, un hebraísmo, para que ellos entiendan, porque los judíos entendían qué quería decir mi Señor Jesús con eso. Entendía que era lo que mi Señor Jesús le estaba tratando de explicar. Entonces eso era, hermano. La montaña allí significa el problema, la circunstancia adversa, lo difícil, lo que se nos está oponiendo para que no se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso significa la montaña, el obstáculo, la prueba, esto grande que viene sobre nosotros, que creemos que es grande, pero cuando tenemos fe en Cristo, fe en el Padre que lo envió, ese problema que es para nosotros humanamente muy grande, para Dios no es nada. Fíjate bien, pásate de allí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra esperanza en Cristo, no importa el problema ni el tamaño del problema, nosotros vamos a poder superar este problema. Nosotros, hermanos y amigos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, puestos los ojos en aquel que ha vencido al mundo, puestos los ojos en aquel que nos hace más que vencedores. Si nosotros tenemos verdadera fe en aquel que Dios envió, no importa el tamaño de la montaña, no importa el tamaño del problema, vamos a quitar a la montaña y al problema del medio. Vamos a sortear ese problema, vamos a sortear ese obstáculo y vamos a ver la victoria de manos del Señor. Porque para que quede, todo es posible, ¿ok? Esto es lo que quiere decir esta enseñanza que Jesús le está dando a los apóstoles. No importa el tipo de problema, el tamaño de vuestros enemigos, lo mal que sea la circunstancia en la que ustedes estén, si ustedes confían en mí, en su Señor, con fe semejante a lo de un grano de mostaza, les digo que cualquier problema que tengan, les será fácil superarlo. Les digo que cualquier enemigo que tengan delante de ustedes, les será fácil vencerlo. Les digo que Dios le va a dar la victoria en todas estas cosas, porque para que todo es posible. Los problemas humanos, hermanos, nuestros problemas a veces los vemos más grandes de lo que son, pero Dios es más grande que cualquier problema, hermano. A veces nosotros tendemos como seres humanos a ahogarnos en vasos de agua, pero para Dios esos problemas de nosotros son cosas que Él puede resolver en una abrir de ojos, hermano. Entonces aquí por eso la palabra dice, porque para que crees, todo es posible. Cualquier problema, dificultad, enemigo, circunstancia que nosotros tengamos, hermano, si tenemos fe en Cristo, esa circunstancia no nos va a dañar. Si tenemos fe en Cristo, no nos vamos a ahogar, hermano. Si tenemos fe en Cristo, no nos vamos a quemar, hermano. Si tenemos fe en Cristo, vamos a pasar por el desierto. Si tenemos fe en Cristo, vamos a superar la prueba.
si tenemos fe en Cristo, vamos a vencer a nuestros enemigos. Porque para el que cree, todo es posible. Con solamente un poco de fe, mi Señor Jesús, como un granito de mostaza, hermano, nosotros venceremos todos nuestros problemas, nosotros venceremos a todos nuestros enemigos, nosotros superaremos todas las circunstancias adversas y le daremos la gloria a Dios. Recordemos, hermanos y amigos, ¿qué pasó con Pedro cuando puso la mirada en la tormenta y no en mi Señor Jesús? La tormenta lo ahogó. Bueno, la tormenta no, se estaba ahogando en el mar Pedro por poner la mirada en la tormenta. Entonces nosotros a veces vemos los problemas monumentales, vemos a los problemas gigantes, pero mi Señor Jesús aquí nos dice, no, tenga fe en mí, y así sea el problema más grande, así sea el enemigo más grande, así sea el valle más tenebroso por el cual esté pasando, yo les digo que ustedes van a vencer, porque para que quede, todo es posible. Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios porque Cristo nos ha dado ejemplo. Gloria a Dios porque Cristo nos ha dado las herramientas para vencer cualquier dificultad. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios, dice la Escritura, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, ¿por qué ellos no vencieron al demonio y no lo pudieron echar fuera? Por la poca fe, dice el Señor. ¿Por qué nosotros a veces los problemas se nos hacen tan grandes y crecen? Porque posiblemente, hermanos, no hemos tenido suficiente fe para superar ese obstáculo, para quitarlo del medio nuestro, para vencer a ese enemigo. Pero bueno, en el día de hoy le pido a Dios que nos dé la suficiente fe, a ti y a mí que me escuchan, para que podamos vencer, superar y vencer y superar todas las cosas en Cristo Jesús, con la fe puesta en el autor y consumador de la fe, porque que todo es posible. Gloria a Dios. Amén. Y ok, vamos al último versículo del día de hoy. Gloria a Dios. Ya para terminar, pero este género no sale sino con oración y ayuno. También mi Señor Jesús, aparte de que los discípulos tuvieron poca fe, aparte que la fe no le alcanzó para echar fuera este demonio, aparte que la fe de ellos fue débil y por eso no pudieron quitar ese obstáculo de medio de ellos y por eso no pudieron reprender con éxito a ese demonio, ¿verdad? Aparte de eso, mi Señor Jesús dice que hay demonios, que hay digamos, un grado de demonios o una jerarquía de demonios o un tipo de demonios, por así decirlo, que no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Entonces, también, hermanos y amigos, para poder hacer este tipo de prácticas, es decir, expulsar demonios y este tipo de cosas, primero necesitamos la unción de Dios, pues, la autoridad de Dios. Primero necesitamos ser hijos de Dios y tener la autoridad de Cristo para echar fuera demonios. Pero también, hermanos, tenemos que prepararnos muy bien espiritualmente hablando. Tenemos que estar en comunión íntima con el Señor, tenemos que estar llenos de su Santo Espíritu, tenemos que prepararnos pues para la batalla, prepararnos para poder llevar a cabo esta tarea, esta práctica que nos dejó mi Señor Jesús de echar fuera a los demonios. Para esto
se necesita fe, ¿verdad? Obviamente, porque dice mi Señor Jesús que los apóstoles no pudieron por poca fe, pero también se necesita preparación, ¿verdad? ¿Cómo se prepara uno? Bueno, teniendo comunión con Dios, llenándose de su Santo Espíritu, de su palabra, de ayunando y orando. De esa forma uno se prepara para poder echar fuera a estos espíritus inmundos. Y esto fue lo que le faltó a los apóstoles. Más preparación, más ayuno y más oración. Y también lo principal fue la poca fe, ¿ok? La poca fe fue lo principal, lo que llevó a ese hombre, a pedirle el favor a mi Señor Jesús, a suplicarle, a rogarle a mi Señor Jesús, fue que los apóstoles no pudieron hacerlo por su poca fe. Los apóstoles no tuvieron la fe para mover la montaña, para quitar el problema del medio, para superar al demonio. No tuvieron la fe, hermanos, y tampoco estaban lo suficientemente preparados para hacer dicha tarea. Pero gloria a Dios, que su Hijo amado unigénito, amado, mi Señor y Salvador Jesús, pudo lograr la sanidad de ese hombre, porque Él es todopoderoso, porque cuando Él habla hasta el diablo tiembla, porque no hay nadie que se pueda oponer o contradecir o obstruir la palabra de Dios, que siempre prospera para lo que la envía. Gloria a Dios, porque Cristo Jesús tiene poder, hermano. El demonio, siempre que Jesús habla, los demonios salen como perros de donde están, ¿ok? Porque ante el Hijo del Hombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra, como los que están debajo de la tierra, van a reconocer a Cristo como Señor y lo van a glorificar. Amén. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios. Vemos lo importante en esta enseñanza, vemos lo importante que es la fe, ¿verdad? Lo importante es que no dudar de nuestro Señor. Si nuestro Señor nos ha dado autoridad para expulsar fuera demonios y hacer milagros como lo hizo con sus apóstoles, bueno, no tengamos poca fe y confiemos que Él nos va a respaldar. Tengamos fe y veremos su gloria, ¿ok? Entonces, hermanos, Dios los bendiga mucho. Y algo a lo que los quiero soltar, a que no seamos incrédulos, porque vemos que esa incredulidad a veces nos impide alcanzar la bendición, nos impide alcanzar la meta, nos impide obrar conforme al propósito de Dios. Seamos creyentes y confiemos que si nuestro Señor nos ha dado algo, nosotros, con el poder de Dios, con el respaldo de Él, lo vamos a alcanzar. Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Que tengan una feliz noche. Que el Señor les dé un sueño reparador, un sueño que le renueve su fuerza para el día de mañana. Como siempre les digo, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, el rostro sobre ustedes y le dé paz. Dios los bendiga y que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, que la paz de Dios, del Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.